La Biblia nombra a tres personas que nunca murieron. La tercera persona es fundamental en los misterios bíblicos. En la Biblia, Enoc es el primer hombre. Puede que nunca muriera y fuera el tercer hijo de Adán, no Caín ni Abel. Antes de morir, fue bisabuelo de Noé y descendió de otras figuras bíblicas. Como en Génesis 6:3, restringe la vida a 120 años. Muchas personas sobrevivieron más de un siglo, pero Enoc desafió las expectativas y se convirtió en padre a los 65 años y vivió hasta los 365 años en medio de la turbulenta época anterior al gran diluvio. Enoc prosperó caminando fielmente con Dios y teniendo una profunda relación con Él, mientras que otros siguieron su propio camino por la torcida senda del pecado. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó en Génesis 5, 22, 24. Este versículo muestra la relación personal de Enoc con Dios y cómo Dios lo llevó al cielo sin muerte. Lucas enumera a Enoc en último lugar entre los antepasados de Jesús, Lucas 3:37. Hebreos 11 incluye a Enoc entre los antiguos antepasados israelitas alabados por su fe. Según Hebreos 11, 5, 6, Dios no puede complacerse sin fe, porque los que le buscan deben creer que existe y recompensar a los que le buscan diligentemente. Como arrebatado por Dios, los hebreos dicen que esta palabra no es metafórica. Enoc no murió como nosotros. La fe afirma esto en Hebreos 11:56. Dios se llevó a Enoc de esta existencia para librarlo de la muerte y no pudo ser encontrado. Dios lo alabó antes de llevárselo. Enoc, profeta, previó el advenimiento de Jesús. Según Judas 1:1, 14, 15, el Señor vendrá con miles de sus santos para juzgar a todos y convencerlos de su conducta pecaminosa y de sus palabras desafiantes contra él. Dios solo salvó a Noé y a su familia del diluvio. La vida de fe, obediencia e integridad de Enoc agradó tanto a Dios que se lo llevó de este mundo. Número 2. Elías, el personaje bíblico más famoso que vivió, fue profeta bajo el rey Acab y la reina Jezabel. Se opuso con valentía a los ídolos y falsos dioses de Israel. Realizó varios milagros, entre ellos traer fuego del cielo para demostrar que el Dios de Israel era real. Dos reyes, un de esta duda ayudó a Israel a arrepentirse y reformarse. Durante este periodo, Israel se apartó de Dios y adoró a ídolos paganos. El rey Jeroboam, junto con Jezabel, inició esta idolatría. Como adoraba ídolos, la reina Jezabel persuadió a su marido para que construyera un templo de Baal. Esto distrajo a muchos israelitas de la adoración al Dios real, mientras su nación declinaba espiritualmente. Elías aconsejó al monarca Ahab que se arrepintiera y volviera al Dios de Israel, pero el monarca se mantuvo inflexible. Elías predijo una dura sequía sin lluvia ni rocío como castigo. Los cielos se cerraron durante 3 años y medio, pero él rogó que terminaran, provocando una sequía generalizada y hambruna. Elías, que vivió y fue al paraíso, es mucho más dramático que Eliseo de Enoc. Los hijos de los profetas de Betel advirtieron a Eliseo en Reyes 2:3 que Dios lo mataría en el día designado. Elías y Eliseo abandonaron Gilgal. Desde lejos, 50 jóvenes profetas de Jericó vieron a Elías doblar su manto como una vara mientras llegaban al río Jordán. Cuando tocó el agua, se partió. Mientras caminaban con Eliseo a través de las aguas divididas, los profetas cruzaron el río por tierra seca. Antes de que Dios se lo llevara, Elías preguntó a Eliseo qué quería. Eliseo pidió a su maestro el doble del Espíritu Divino. Elías prometió conceder la petición, viendo a su Señor ir al paraíso. Un carro en llamas, tirado por caballos de fuego, los separó mientras conversaban. Elías ascendió al cielo en un torbellino. 2 Reyes 2:11. En tercer lugar, Melquisedec. La identidad de Melquisedec es uno de los misterios más intrigantes de la Biblia. La mayoría lo considera el mayor misterio bíblico hebreo.
Jesucristo se convierte en el sumo sacerdote de Melquisedec tras su resurrección en 6:19-2. Según la traducción de Moffett, Jesús lleva la dignidad de Melquisedec. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento menciona a Melquisedec, un misterioso sacerdote del Dios Altísimo, como en Génesis 14. Durante este periodo, varias ciudades-estado de Canaán y Mesopotamia se enfrentaron. Lot y su familia fueron capturados, pero uno escapó e informó a Abraham. Abraham armó a 38 siervos y persiguió a los invasores. Encontró y salvó a Lot y a su familia, devolviéndolos a las ciudades cananeas. Un hombre misterioso apareció después de que Abraham regresara de este heroico esfuerzo de rescate. Melquisedec sirvió a Abraham. Génesis 14, 18, 20 relata: Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino. Era sacerdote del Dios Altísimo. Bendijo a Abraham y dijo: Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que ha entregado a tus enemigos en tu mano. Abraham dio a Melquisedec la 10ª parte de todo, es decir, el diezmo. Salem significa paz en hebreo, lo que convierte a Melquisedec en el rey de la paz. Melquisedec significa rey de justicia, que es el número 3 en hebreo. En el Salmo 1104, la misma persona profetiza sobre Cristo. David dijo: El Eterno jura no arrepentirse. El sacerdocio es para siempre. Después de la instrucción de Melquisedec, Hebreos 5, 6, 10 vuelve a citar esta escritura. Hebreos 7:3 dice que Melquisedec nunca nació ni murió, sino que su vida fue como la del Hijo de Dios, sacerdote para siempre. Esta es una prueba bíblica de que nunca murió, pero no resuelve nuestro misterio, así que quién sabe. Muchas personas suelen identificar a Melquisedec con Jesucristo. Examinemos Hebreos 7, 20, 21. Dios juró que Cristo sería siempre sacerdote. En la Escritura, el Señor jura no cambiar nunca de opinión. El sacerdocio de Melquisedec es suyo para siempre. Él es el Rey de justicia. Esto sustenta numerosas afirmaciones. Jesús declaró en Mateo que la justicia propia son trapos de inmundicia ante Dios. Solo Dios es justo. Esta historia continúa hasta Hebreos 7, porque Melquisedec significa Rey de justicia y era el Rey de la paz. Jesús, conocido como el Príncipe de Paz, simboliza que ninguna persona podría ser el gobernante de la paz, ya que Salem, el origen de Jerusalén, representa la paz. Romanos 3, 10, 17 dice que no hay justos y han escogido la paz. ¿Cómo puede un hombre ser el rey de la justicia y de la paz? Según la traducción de Phillips, Melquisedec no tenía madre, padre, descendencia, ni árbol genealógico. Como se lee en la traducción de Phillips, no nació como persona. Según Ezra 262, los sacerdotes humanos no podían servir sin tales documentos. Según Scripture, Melquisedec era un sacerdote perpetuo. También sabemos que Dios juró que Cristo sería siempre sacerdote en el orden de Melquisedec. Tal vez se trate de la misma persona. Esta historia se vuelve delicada. Según el Nuevo Testamento, Jesús tiene padres, muere y resucita. Aunque los padres de Jesús murieron, ¿podría ser Melquisedec? ¿Quién lo sabe realmente? Otros creen que el autor de Hebreos era figurativo, es decir, que Melquisedec era o se parecía a Jesús. En casi todas las demás apariciones de Dios en la Biblia, los individuos que se encuentran con Dios suelen comprender de algún modo que están en presencia de la divinidad, pero en la historia de Melquisedec, Abraham no es consciente de ello. En Génesis 14, Melquisedec aparece y desaparece, pero nada indica que Dios estuviera presente. El sacerdocio se basa en la idea de que un ser humano, elegido y ungido, se presenta ante Dios como nuestro representante, porque Jesús era plenamente hombre en el Nuevo Testamento y podía servir como nuestro sacerdote perfecto. Pero antes de Jesús, el sacerdote supremo, la Biblia enseña claramente que los sacerdotes son seres humanos que desempeñan un papel representativo.